La Escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar, fundraising, mate amargo, mucho humor y azúcar. ¿Qué tipo de técnica te conviene más? ¿Cuál es mejor? ¿Qué tipo de fundraising necesita tu organización? Si tuvieras que elegir qué tipo de estrategia de fundraising pondrías en práctica. Bueno, ¿cuántas preguntas? En el fondo es toda la misma. Pero yo como consultor de ONGs y como consultor de captación de fondos, a veces me hacen esta pregunta. Pero es como si un amigo tuyo, una amiga tuya te dijera: hey, ¿me puedes aconsejar sobre relaciones de pareja? ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer me conviene más? Bueno, ¿qué es lo primero que le dirías? Bueno, lo primero que le dirías es: depende de lo que tú estés buscando y sobre todo depende de lo que tú quieras, de cómo seas, de cuál es tu personalidad, de cuáles sean tus expectativas en la vida, es decir, depende de muchas cosas. Así que vamos a establecer un paralelismo entre la elección de pareja y las técnicas de fundraising. ¿Qué pareja vas a elegir? ¿Qué técnica de captación de fondos vas a seleccionar para tu ONG? Pero antes déjame decirte que en laescuelitaong.com encontrarás un curso especializado de cada una de las técnicas de captación de fondos que puede ayudar a tu ONG a ser sostenible en el tiempo. Así que si aún no estás inscrito o inscrita, date de alta en laescuelitaong.com. Yo te espero ahí, yo estoy dentro, vivo en la nube, soy completamente digital, así que me verás ahí, ¿vale? Bueno, en fin. ¿Qué tipo de técnica quieres para tu ONG? Mira, te voy a dar una respuesta estadística objetiva y que está estudiada. Al menos en España, la mayoría de socios que no donaciones, hay que distinguir entre la figura del socio recurrente, que mes a mes apoya a una entidad con una cuota de entre 10 y 15 euros, por ejemplo. Bueno, pues la mayoría de los socios donantes vienen a través de las técnicas de captación de fondos en la calle, que se llama face to face, ¿vale? O el telemarketing, ¿vale? Estas son las que numéricamente, estadísticamente, traen más socios donantes a las ONGs españolas. Pero eso no quiere decir que tú tengas que implementar estas dos técnicas. Tienes que hacer el siguiente estudio, el siguiente autodiagnóstico para elegir el tipo de técnica que va mejor con las características, con la naturaleza y con lo que quiere tu organización. Mira, en primero lo que tienes que pensar es el tipo de organización que tú eres. Es decir, qué tipo de causa social y de misión social tú trabajas. De la misma manera, si estuvieras buscando pareja, tienes que plantearte, en primer lugar, antes de buscar a alguien, tienes que pensar cómo eres. ¿Eres alto? ¿Eres bajo? ¿Eres atractivo? ¿Eres inteligente? ¿Eres simpático? ¿Eres sociable? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Quieres formar una familia? Bueno, pues todo eso va a condicionar tus expectativas a la hora de buscar pues una futura pareja. Pues lo mismo con las ONGs y las técnicas de captación de fondos. No es lo mismo en función del conocimiento que la gente tenga de tu causa social que tú puedas emplear una técnica u otra de captación de fondos. Por ejemplo, las organizaciones humanitarias, por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, que acogen refugiados, a día de hoy no necesitan explicar cuál es su misión social, porque la gente ya lo sabe, ya está concienciada y tienen toda su información disponible, digamos, ¿no? Porque sale en los medios de comunicación. En cambio, una organización minoritaria que tenga una causa social que no sea muy conocida, pues tendrá más dificultades, por ejemplo, para dirigirse al público masivo, que lo puedes encontrar en la calle o en el teléfono, a la hora de captar fondos. Por eso, date cuenta, no es que una técnica sea mejor que otra, es que unas características propician más el uso de una técnica que no otras. Así que en función de tu causa social y de tu misión, pues aceptarás, digamos, trabajar con una y otra. También tienes que ver que la causa social que quieras implementar esté aceptada en tu país. Por ejemplo, imagínate que tú luchas por los derechos de las personas LGTBI, digamos, ¿no? Por el derecho, por supuesto, a decidir su orientación sexual y con la pareja que quiere estar y expresar su amor libremente por la calle. Claro, ¿esto qué pasa? Que en función de los países
que sean más retrógrados o que tengan o sean más conservadores o que estén asociados, digamos, a una visión, digamos, del matrimonio, pues muy, o sea, muy enquistada en el tiempo, pues esta ONG pues no va a ser bien recibida, la misión de esta ONG no va a ser bien recibida, ¿no? Lo mismo que tú, imagínate que tú tienes... digamos que en el ámbito sexual o en el ámbito de la posesión de los celos, pues eres de una determinada manera y estás buscando una persona, pues entiendo que se parezca a como tú eres, ¿no? Pues esto es lo que hay que tener en cuenta. También a la hora de seleccionar, por ejemplo, una técnica, tienes que ver el grado de empatía que tu causa social despierta entre la gente. Por ejemplo, la enfermedad del cáncer, pues empatizamos muy rápidamente porque todos hemos conocido a un amigo, a un familiar que ha sufrido esta terrible enfermedad. En cambio, por ejemplo, una ONG que se dedique a implementar o, digamos, impulsar la cultura en su localidad, en su comunidad, al no ser percibido el acceso a la cultura como un bien de primera necesidad, como puede ser alimentos, ropa o tratamiento médico, pues a lo mejor no tiene el mismo grado de aceptación o de urgencia que sí que pueden tener pues ONGs de estas características que te he mencionado antes, ¿no? Entonces, este sería el primer criterio. El primer criterio es, depende de cómo tu entidad social sea. Depende de la misión social exclusivamente, ¿vale? Entonces, si eres una persona que está buscando pareja, también depende cómo tú seas. Tienes que ver, en primer lugar, qué vas a ofrecer. Muy bien, en segundo lugar, el tipo de historia de reputación que tienes atrás. No es lo mismo que una ONG con 25 años de historia, con logros contrastados, con una imagen de marca consolidada, con reputación en internet y en eventos, pues se decida, por ejemplo, a hacer una campaña en la calle o a dirigirse por primera vez, si fuera el caso, a empresas de su zona para plantearles futuras colaboraciones. No es lo mismo que una entidad con este historial haga estas acciones que no una ONG pequeñita que empieza de cero. Esta ONG pequeñita que tiene de cero no tiene historia a sus espaldas y ni siquiera tiene reputación porque prácticamente nadie la conoce. Tiene primero que alcanzar una cierta notoriedad de marca y visibilidad, ¿no? Entonces, fíjate cómo el ámbito en que tú alcances, tanto si eres entidad social como una persona, claro, si tú eres una persona, vigila qué historial tienes de ligoteo o reputación amorosa, ¿no? Porque va a ser ese historial el que te preceda y el que, pues posiblemente parejas no quieran, o sea, mujeres o hombres no quieran ser tu pareja, ¿no? Pues con esto es igual. El historial, la reputación, la trayectoria de una entidad a nivel social importa mucho a la hora de ejecutar una u otra técnica de captación de fondos. Luego, por supuesto, es el conocimiento de la propia técnica de captación. Hay algunas técnicas que son muy complejas. Por ejemplo, una estrategia digital. Tienes que entender pues cómo funcionan entre sí y cómo interactúan muchas herramientas o muchos canales de comunicación para conseguir tu primera donación, ¿vale? No es nada fácil. Al igual, por ejemplo, que si tú eres una persona muy agradable, pero eres muy torpe a la hora de desarrollar tus artes amatorias, pues probablemente las personas que quieran ser tu pareja después de besarte o después de pasar una noche de sexo contigo, no quieran ya saber nada de ti. Bueno, pues esto es igual. O sea, tú ten en cuenta que como ONGs, externalizar servicios de fundraising a consultoras está bien, pero debemos optar por algún día en nuestro equipo interno, pues saber cómo funcionan todas estas técnicas de captación de fondos. Por lo tanto, el conocimiento de la técnica, el saber cómo se ejecuta, el saber si está funcionando bien o mal, el tener un equipo de phasers y de captadores propios in-house, pues será muy importante a la hora de seleccionar una u otra técnica de captación de fondos. Muy bien, vamos al presupuesto y a los recursos, ¿vale? Hemos hablado de los recursos, digamos, del know-how o los recursos en equipo humano, pero vamos a hablar del presupuesto anual de captación de fondos. Y lo mismo con una pareja. Imagínate que tú eres una persona muy noble, muy inteligente, pero tu futura pareja, pues, normal, quiere ir a cenar, quiere salir, quiere ir al cine, quiere irse de viajes y tú siempre le dices que no tienes dinero.
a lo mejor va a estar contigo unas semanas, unos meses, pero no puede estar contigo a largo plazo porque se va a aburrir, porque va a querer aspiracionalmente a tener una vida que tú no le puedes acompañar, digamos, ¿vale? Pues con esto es lo mismo. Tú, si eres una ONG, podrás más o menos ir haciendo estrategias pequeñitas de captación, eventos, mercadillos solidarios, pero llegará un punto en que te tendrás que poner serio y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero tener un presupuesto, quiero ser sostenible, quiero tener dinero para desarrollar mis programas sociales. Por lo tanto, necesitarás acumular un presupuesto que irá invertido en desarrollar técnicas de captación de fondos. Y estas técnicas te traerán más dinero del invertido. De lo contrario, lo estarás haciendo mal y estarás en pérdidas, ¿vale? Y muy relacionado con las pérdidas y muy relacionado con el retorno de la inversión de tu presupuesto está tu capacidad que tengas como ONG de fidelizar, de fidelizar los socios, los pequeños donantes que te traigan estas técnicas de captación de fondos. Al igual que si tú estás buscando una pareja y no eres detallista, no la llamas, no quedas con ella o con él, bueno, pues aunque le gustes mucho, con que no haces nada para retener en el buen sentido a esta pareja a tu lado, pues esta pareja se irá tarde o temprano, porque no estarás haciendo estrategias para, digamos, que haga que esa persona quiera estar a tu lado. Pues con esto lo mismo y es incluso más importante en captación de fondos que en la vida amorosa. Te voy a explicar por qué. Porque a veces en las técnicas de captación de fondos invertimos mucho dinero para atraer pequeños donantes. Ya sabes que son aquellas personas que colaboran con ONGs con una cantidad comprendida entre los 10 y los 20 euros. ¿Qué ocurre? Que a veces, mediante empresas especializadas, consultoras de fundraising o incluso nosotros mismos, pues contratamos a un personal, a personas, ¿vale? Esas personas, como es normal y como debería ser, pues tienen que tener contratos, tienen que tener un sueldo digno, tienen que tener pues seguros, tienen que estar en la cuota de la seguridad social, pues las vacaciones pagadas, etc, etc. Por lo tanto, a estas personas hay que remunerarles mes a mes. Estas personas están trabajando y te están llevando a tu ONG pequeños donantes, pero con la promesa que estos pequeños donantes, por ejemplo, si yo doy a tu ONG 10 o 15 euros al mes, el valor que yo estoy ofreciendo a tu ONG no son esos 15 euros que te doy en un único mes. El valor es que si tú me tratas bien, si tú me fidelizas, si yo veo que mi dinero está bien invertido en tu ONG y se traduce en acciones sociales, estoy viendo que ayuda realmente a los beneficiarios con los cuales yo tengo empatía y cierta sensibilidad social, pues eso va a hacer que yo esté no solo un mes, no solo un año, probablemente que esté 5, 6, 7, 8 años o el tiempo que sea, ¿no? Entonces, el phaser, el captador o la captadora que gracias a su trabajo, ya sea en telemarketing o ya sea en la calle, ha conseguido que yo realice una donación a tu ONG de estas características, que sea recurrente y periódica, ¿vale? El phaser no cobra solo los 15 euros, cobra pues un sueldo normal, con la expectativa esta que te he comentado, que yo esté muchos años vista en esta ONG. ¿Qué ocurre? Que si yo me doy de baja al segundo o al tercer mes porque no me gusta el trabajo o no estoy de acuerdo en cómo trabaja tu ONG, no te va a salir en cuenta pagarle el sueldo a ese phaser porque no lo vas a recuperar con, digamos, la proyección económica que yo hubiera dejado en tu ONG. Por lo tanto, las técnicas de captación de fondos y de fundraising, todas y cada una de ellas que están basadas en la recurrencia, es decir, que se repiten mes a mes, dependen única y exclusivamente de tu capacidad para fidelizar al donante. Si no tienes un equipo de fidelización, si no tienes la más remota idea de cómo se retiene voluntariamente, por supuesto, a una persona en tu entidad social, no te van a salir los números. Vas a perder dinero y vas a llevar a la bancarrota tu presupuesto anual de captación de fondos.
Por lo que antes siquiera de pensar en las técnicas de captación, deberías pensar en cómo vas a hacer que los donantes que te lleguen de nuevo estén años y años dentro de tu organización social. Lo mismo con una pareja. Imagínate que tienes la suerte que un día tienes el guapo subido, estás más simpático de lo normal, muy sociable, tienes el don de la palabra, pero es solo un día que has captado la atención de esa persona que te gusta tanto. Si tú no eres así, si tú no eres sociable, no tienes don de la palabra, no eres simpático, no eres amable, no puedes ofrecerle pues un futuro conjunto a esta persona cuando se dé cuenta que eres un fraude, te va a abandonar. Por lo tanto, todos los esfuerzos que invertiste a la hora de conquistar a esta persona, la cena que fuiste, la ropa que te compraste, el perfume que te echaste, pues va a estar desperdiciado porque no se va a rentabilizar. No sé si se entiende la analogía, espero que sí y no meterme en ningún lío, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabes que si te interesan estos temas, en laescuelitaong.com pongo a tu disposición gráficas, formularios, proyectos, presupuestos, cada forma de, o sea, todos los pasos, por ejemplo, que tienes que dar dentro de tu ONG, si desde dentro de tu entidad social quieres llevar adelante cualquier técnica de fundraising y captación de fondos. Pero hazme caso, plantéate si cumples todos y cada uno de estos requisitos. En primer lugar, vamos a hacer un repaso antes de finalizar. Saber que el tipo de misión social es aceptado mayoritariamente por muchas personas y así pues poder elegir una técnica que sea mayoritaria, porque por ejemplo el face-to-face o el telemarketing. En segundo lugar, si tienes un historial reputacional positivo en tu comunidad o por el contrario, si no te conoce nadie o sería el escenario más negativo, sí que te conocen por ser una ONG corrupta, por ejemplo, ¿vale? En tercer lugar, el conocimiento de cómo se ejecuta, cómo se piensa, cómo se diseña y cómo se mide la técnica de captación de fondos que estás llevando a continuación, ¿vale? En cuarto lugar, si dispones de un presupuesto o no dispones de 0 euros, ¿vale? Espero que no sea tu caso. Y por último, y yo creo que es más importante por cómo te lo he argumentado, la capacidad que tengas tú para fidelizar a estas personas que voluntariamente quieren apoyar tu causa social. Bueno, plantéate, sigue estos puntos, estos 5 puntos y luego te saldrá un autodiagnóstico de cómo eres como entidad social y entonces sí tendrás más claro qué técnica de fundraising funciona mejor a la hora de captar fondos para tu ONG. Espero que este espacio de divulgación te haya servido en algo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!